Buenas tardes, bienvenidos compañeros y si hay alguno que no lo sea también, especialmente los del grupo de abogados jóvenes, que sois los primeros destinatarios por la colaboración que hemos tenido con el grupo para coordinar esta mesa redonda. Yo soy Luis Luque, soy el coordinador de la sección de Derecho Tributario, de Derecho Inmobiliario y de la Construcción. Y antes de nada quería agradecer tanto a los miembros que me acompañan de la mesa, que ahora los nombraré, y a la Comisión de Formación del Colegio con su diputado Rafael Soto al frente, pues las facilidades que nos han puesto para todo tipo de organizaciones y especialmente en esta que para nosotros es la primera, pero que es la primera de muchas, porque nuestra sección está ahora mismo ya cerrando varias ponencias más. La semana que viene tenemos otra para tratar de la declaración responsable, la antigua, como sabéis, la antigua licencia de primera ocupación, y para ello hemos fichado a Ana María López Márquez y a María Auxiliadora Calleja Cabrerizo, que son miembros del Servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella. Para el 24 tenemos un análisis jurisprudencial muy interesante sobre la cláusula IRPH y sus repercusiones tanto en el derecho inmobiliario como en el bancario, los controles de transparencia, etcétera. Y para ello hemos conseguido contactar con Isabel Domínguez Yamasaki, que es doctora en Derecho Privado, docente y actualmente trabajando en la Universidad de Málaga, compañera también, por supuesto. Y para el 15 de julio tenemos a la magistrada doña Ana Matilla Rodero, que nos va a hablar de la famosísima cláusula rebus sic stantibus y su diferente repercusión tanto en los contratos de compraventa de vivienda sobre plano, también en los contratos de obra y en los contratos de suministro, y también se dejará un poco caer, porque es inevitable, en los de arrendamientos. Además de eso, bueno, estamos preparando tanto 3 ponencias para el Congreso y para final de año un curso de experto en Derecho de la Construcción, para que el que pueda acceder a él tenga la consideración de experto y salga con la materia bien aprendida. Ya no me extiendo más y voy a pasar a presentar brevemente a mi compañero, que está allí al final de la mesa, Miguel García Ruz, que va a tener la tarea de coordinar y de moderar la mesa, compuesta por nuestro también compañero Antonio Checa Gómez de la Cruz, Ramón Dávila Guerrero y el magistrado del juzgado de primera instancia 4 de Marbella, Gonzalo Onega Colada Guzmán. También nos acompaña nuestra flamante presidente del grupo de abogados jóvenes, Laila Esaguir Erruaiti, y nuestra compañera Cristina Cerván, que aunque no se la ve, está ahí enfrente. Así que sin más dilación, le paso la palabra a mi compañero Miguel. Perfecto. Muchas gracias Luis, muchas gracias por supuesto a todos los ponentes por su disposición a colaborar en esta charla en el colegio, y a Laila, la presidenta, en representación del grupo de abogados jóvenes. Yo quería aprovechar, porque en definitiva yo estoy aquí un poco en sustitución de nuestra compañera Diana Ortega, que por un accidente del que se está recuperando no ha podido asistir, pero que realmente es un poco el alma de esta charla. Entonces, un recuerdo y nuestro deseo de que se recupere cuanto antes, ¿de acuerdo? Esta charla que vamos a tratar hoy es un tema bastante interesante, interesante no solo para los abogados jóvenes, sino para todos los abogados. De hecho, constituye uno de los temas más recurrentes, sobre todo en el ámbito de nuestra área, ¿no?, en la que existe tanta construcción inmobiliaria, tanta promoción. Constituye, como digo, uno de los temas que considero que son cruciales y que debe conocer todo abogado que esté
trabajando en estas áreas. Para adentrarnos tanto en los conceptos como en los, digamos, mecanismos prácticos para poder afrontar esos conceptos y esas situaciones, contamos con un panel de excepción que, bueno, como ya lo ha comentado Luis, está constituido siguiendo orden alfabético por Antonio Checa, por Ramón Dávila y por Gonzalo Onega. Ellos van a exponer diferentes temas relativos a la posición de los intervinientes en el proceso de la edificación, con diferentes problemáticas, siguiendo un poco el orden de la Ley de Ordenación de la Edificación, antes de entrar, sobre todo para no ir interrumpiendo al hilo de cada intervención el desarrollo de la charla, pues yo voy a hacer una pequeña exposición de lo que sería, de lo que es su currículum, el currículum de cada uno de ellos, que como veréis se trata de compañeros de una dilatada experiencia, así como también del señor juez magistrado, que aportará hará una aportación muy relevante de conocimiento y de experiencia a esta charla que vamos a empezar ahora, ¿de acuerdo? Antonio Checa Gómez de la Cruz es colegiado desde el año 1984, tiene una práctica profesional de 36 años de experiencia con despacho propio, ha participado en más de 7.000 procedimientos judiciales, sobre todo en el ámbito civil, mercantil, de arrendamientos y de propiedad intelectual, con un número muy importante de sentencias absolutamente relevante, de sentencias estimatorias de su posición. Tiene una práctica docente que ya alcanza 17 años impartiendo prácticas de Derecho Procesal en la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Málaga. A su vez, su despacho está habilitado para, digamos, participar en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona, habilitada por el Consejo General del Poder Judicial, habiendo acogido a jueces salidos de dicha escuela en su ruta de prácticas obligatorias. Recientemente ha participado también en cursos impartidos por el Colegio de Abogados y el Colegio de Economistas. Antonio es vicedecano del Cuerpo Consular y es cónsul honorario de Chile. Una reseña que ha puesto en su currículum, ¿no? Un poco remontándose, ¿no? a su época de estudiante, ¿no? Estudió en el Colegio San Agustín, pero más interesante es que forma parte de la comisión de rehabilitación de este edificio histórico. ¿Verdad, Antonio? Muy bien. A continuación, siguiendo este mismo orden alfabético, paso a relatar un poco el currículum muy extenso también de Ramón Dávila. Él estudió Derecho por la Autónoma de Madrid, siendo la primera promoción de esa facultad, en el año 1975. Está especializado, digamos, en dirección de empresas inmobiliarias y de la construcción, con diversos cursos en materia de urbanismo, inmobiliario, de construcción, y ha participado en un número muy relevante de mesas redondas, charlas y seminarios en temas inmobiliarios. Él fue consejero delegado de la promotora Valderrama Estates desde el año 92 a 2002 y es presidente, y muy conocido por este motivo también, de la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo, Promotur, desde el año 2001. Es abogado en ejercicio de los colegios de Madrid, Cádiz y Málaga desde el año 1976 y es el socio fundador y director del despacho Dávila y Asociados, con sede en Marbella, Cádiz, Algeciras y Madrid. Como veis, un cúmulo de experiencia muy relevante que contribuirá a despejar las dudas que tengamos en este tema. Y finalmente contamos con la presencia de don Gonzalo Onega Coladas Guzmán, es miembro de la carrera judicial con el cargo de magistrado juez con acceso por el turno libre en la promoción del año 2002 y es licenciado por la Complutense en el año 96. Tiene título también oficial de gestor administrativo el año 97 y ha tenido reconocimiento por el Consejo General del Poder Judicial como mérito preferente del conocimiento de los derechos civiles gallego y valenciano, lo cual es muy interesante y digno de reseñar. Su experiencia profesional en el ámbito de la judicatura, pues cabe mencionar juez adjunto del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de la Palma, con funciones de Juzgado de Violencia de Género en el año 2005, juez de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coín,
con funciones compartidas con el registro civil hasta el año 2007, juez del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Estepona, con funciones compartidas también de registro civil hasta el año 2010, magistrado del juzgado de primera instancia número 4 de Marbella, con funciones compartidas también de registro civil, que es el cargo que actualmente ostenta. Es miembro de la Junta Electoral de la zona de Málaga en distintas elecciones generales, autonómicas y locales y el Parlamento Europeo. Es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para la capacitación de policías locales y el director científico y profesor del curso de experto de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Málaga durante los años 2014 a 2017, habiendo participado en un sinfín de cursos y ponencias sobre diversos temas: violencia de género, aplicación del reglamento 2015/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, protección frente al ruido, arrendamientos urbanos y un largo etcétera. Y tras esta digamos, presentación de cada uno de los ponentes, pues si os parece oportuno, damos comienzo a la charla, que siguiendo el orden que tenemos establecido y en función de la digamos, de descripción que establece la Ley de Ordenación de la Edificación, dará comienzo por los agentes intervinientes en el proceso de la edificación, que será desarrollada por Ramón Dávila, al cual cedo la palabra para que comience cuando él quiera. ¿De acuerdo? No tiene el micrófono apagado. A ver. Ramón tiene que darle a activar su micrófono. Ya le he dado, ¿no? Sí. Sí. ¿Podemos compartir la pantalla? Sí, adelante. Sí, se puede, claro. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Colegio de Abogados por la oportunidad que nos dan de participar en esta interesante charla. En segundo lugar, mi enhorabuena, mi felicitación a la Comisión de Formación y a la de Derecho Inmobiliario por el programa que nos han explicado que van a desarrollar en los próximos meses, que me parece muy interesante, y también al grupo de abogados jóvenes. Recuerdo con nostalgia la época en que pertenecí a la Asociación de Abogados Jóvenes, a la que ya evidentemente no me admitirían. Bueno, vamos a empezar a definir los agentes de la edificación. A mí me ha tocado la parte de introducción, es decir, definir cuál es el concepto y las notas principales de los distintos agentes de la edificación, empezando por lo que es la propia definición de los agentes, que se entiende por ella todas las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación. Y, por tanto, se trata de una intervención directa o indirecta en este proceso de edificación. Pero para ver un poco cuál es el contenido, tenemos que saber también en qué consiste eso, precisamente, el proceso de edificación. Y se entiende por este proceso la acción y resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos. Son 3 grupos que prácticamente incluyen todo tipo de edificios, excepto los relacionados con la defensa. Por tanto, salvo estos, cualquier tipo de edificio, ya digo, público o privado de carácter permanente, se inserta dentro del concepto de proceso de edificación. Otro concepto importante para tener idea de lo que significan los agentes es el concepto de proyecto. Siempre que hay un proceso de edificación, siempre hay un proyecto de edificación. Y se entiende por proyecto de edificación el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas de las obras, justificando técnicamente las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Por tanto, agentes, procesos de edificación, proyectos de edificación como elementos fundamentales que identifican a este proceso de la edificación. Y el segundo punto sería, ¿cuáles son los agentes de
de este proceso de edificación? Pues son varios todos los que intervienen en este complejo y largo proceso de edificación. Así, para promover y financiar tenemos al promotor. Para proyectarlo tenemos el agente, es el proyectista. Para ejecutar la obra estaría el constructor. Para dirigirlo, la dirección facultativa, que incluye tanto al director de obra como al director de la ejecución de la obra. Para controlar la calidad tenemos las entidades y los laboratorios específicos, laboratorios técnicos. Para proporcionar los productos de construcción a utilizar en la obra están los suministradores. Y para usar y conservar el proceso, el edificio, están los propietarios y los usuarios de estos edificios. Vamos ahora a definir rápidamente cada uno de los agentes que hemos indicado anteriormente. En primer lugar, como agente fundamental, tenemos al promotor, que se define como la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros por cualquier título, según lo define el artículo 9.1 de la LOE, de la Ley Orgánica de la Edificación de 1996. Sin duda es el agente más importante de este proceso de edificación y se define como titular del suelo, perdón, que no me suena bien no me maneja bien me desplaza rápidamente. Y se define como titular del suelo, como contratante de técnicos, como gestor de licencias y autorizaciones, como tomador de seguro y como responsable de la entrega de la documentación final al adquirente. Hay algunos supuestos digamos, de carácter especial de promotores que a lo largo de los años ha tenido sus dudas sobre si tenía esta condición de promotor. En primer lugar está el promotor de comunidades de propietarios, que con la ley orgánica, perdón, con la ley de ordenación de edificación quedó claro que efectivamente tiene también la condición de promotor. También ha planteado dudas a lo largo de la historia la condición de promotor del gestor de cooperativas de vivienda. Y es que la jurisprudencia anterior a la ley de ordenación de la edificación, pues consideraba que estaba excluido el gestor del concepto de promotor, y de hecho incluso el Tribunal Supremo no reconocía legitimación pasiva a las cooperativas cuando se planteaban demandas por responsabilidad de daños y solo admitía la correspondiente pues al contratista, al arquitecto o algún otro agente de la edificación. Sin embargo, como digo, no admitía esta legitimación dirigida a las cooperativas. No obstante, actualmente, y ya con la Ley de Ordenación de la Edificación, no cabe duda de que también las cooperativas tienen esta condición de promotor y, de hecho, el legislador actual considera a los adquirentes de cooperativas también igual que el resto, simplemente pues han decidido una opción más barata, más asequible, pero entiende que la profesionalización de la gestión de las cooperativas pues prácticamente ha equiparado al gestor de cooperativas con el propio digamos, promotor. Igualmente, otro supuesto que podría ser también un poco especial es el promotor en la cesión de solar a cambio de obra. Es decir, el contrato en virtud del cual se cede suelo a cambio de todo o parte de un edificio. En este caso, también en base a la disposición adicional de la Ley de Ordenación de la Edificación y en base a la jurisprudencia posterior, no hay duda de que también nos encontramos con un promotor en sentido estricto de la palabra y, por tanto, dispone de legitimación pasiva para ser demandado en cuanto a posible responsabilidad por daño en la construcción o en la edificación. El siguiente agente
del proceso de edificación nos encontramos con el proyectista, que se define como el agente que por encargo del promotor redacta el proyecto de conformidad con la normativa urbanística y técnica. El contrato que une normalmente al proyector al proyectista con el promotor tiene la naturaleza jurídica de arrendamiento de obra. Es decir, lo que compromete y se obliga el proyectista es una actividad, un resultado, no es una actividad. Y por tanto se entendería como arrendamiento de obra. Cuando existen proyectos parciales, es decir, en un mismo edificio coexisten diversos proyectos, en este caso la responsabilidad es de cada técnico. Mientras que si es el proyectista principal el que hace petición de estudios o informe, el responsable en este caso es el proyectista, sin perjuicio de la posibilidad de repetición. Estos casos son muy frecuentes, por ejemplo, cuando el arquitecto redactor de un proyecto pues se encarga a un ingeniero el cálculo de estructura, a un calculista. En este caso, la responsabilidad sigue siendo del arquitecto, aunque éste puede repetir en caso de responsabilidad contra el ingeniero que ha hecho el cálculo de la estructura. Es importante que el proyectista debe disponer de la titulación académica y la calificación profesional habilitante, es decir, disponer de la titulación universitaria que se exige en cada caso y estar colegiado en el colegio profesional correspondiente. Por lo general, los arquitectos se corresponden con las obras establecidas en el grupo A del artículo 2 de la LOE, que básicamente son proyectos relativos a edificios residenciales, edificios de carácter sanitario y demás, mientras que los ingenieros técnicos y en algunos casos también los arquitectos serían los competentes en el grupo B, que son fundamentalmente de carácter industrial. Esta titulación académica es algo que puede ser verificado y de hecho es obligación de verificarse por parte de la administración local. El órgano competente para esta verificación es a su vez el órgano que tiene la competencia para emitir la licencia de obra, normalmente los ayuntamientos. Por tanto, corresponde al ayuntamiento que establezca o apruebe la licencia de obra la obligación de comprobar que efectivamente se trata de un profesional habilitado desde el punto de vista de la titulación y desde el punto de vista de la incardinación en el colegio profesional competente. Y el hecho de que existan documentos que estén visados por el colegio no implica la necesidad de que la administración local pueda efectuar esa verificación, que es por tanto una verificación de carácter público. El siguiente agente que tenemos dentro del orden indicado anteriormente sería el constructor, que es el que históricamente se ha conocido como el práctico de albañilería o el maestro de obra tradicional. Se define como el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales propios o ajenos las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Hay una referencia muy concreta de la LOE a la profesionalización del constructor. De hecho, la mayor parte de los autores pues, dicen que se ha perdido la oportunidad de haber regulado algunas exigencias de carácter profesional para la figura del constructor. De hecho, se puede decir que cualquier ciudadano puede ejercer de constructor dándose de alta en el epígrafe correspondiente del IAI, lo cual en principio pues, parece que es un poco difícil de entender. Sin embargo, en el sector público sí se exige que el contratista acredite tanto su solvencia económica como la financiera y técnica o profesional. Y de hecho, en todas las leyes de contratos de servicios públicos que se han venido promulgando, pues figuran estas exigencias para el contratista. Las funciones del constructor consisten naturalmente en la materialización de la obra proyectada,
realizando materialmente la ejecución con arreglo al proyecto e instrucciones de los técnicos conforme a las reglas del arte de la buena construcción. En este apartado también hay que tener en cuenta la figura del jefe de obra, una figura que es obligada según la LOE y que el constructor debe designar precisamente para asumir su representación de carácter técnico en la obra y que tiene que acreditar experiencia o titulación precisamente para poder llevar a cabo la obra con las características técnicas correspondientes. El Tribunal Supremo incluye en este concepto de encargado en general a todo tipo de dirección, tanto la alta dirección como la dirección media, como la dirección más elemental del encargado tradicional. Por otro lado, tenemos como siguiente agente del proceso de edificación, pues una figura muy importante que es la dirección facultativa. Dirección facultativa que se desdobla, por una parte, en lo que es la dirección de obra, el director de obra, y por otra parte, en la dirección de ejecución o material de la obra, lo que sería tradicionalmente el arquitecto y el aparejador. El director de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificaciones y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto, conforme al artículo 12.1 de la Ley Orgánica. Entre sus obligaciones y sus principales cometidos está la inspección y control de la obra. Una inspección y control que debe ser primaria y directa, sobre todo en los elementos básicos, que son la cimentación y la estructura. Por tanto, es fundamental tener esto en cuenta en cuanto que la actuación de esta dirección, que es fundamental para la calidad de la obra, pues tiene que ser primaria y directa, no en base a lo que le cuenten los demás o a lo que no vea directamente, sino que, como digo, tiene que ser completamente directa y primaria. Un elemento fundamental de la labor de la dirección facultativa es el libro de órdenes y asistencia, en el cual se tienen que hacer contar todas las incidencias, las órdenes emitidas por la dirección facultativa y las asistencias. Y también se tiene que hacer contar en este libro, algo importante, comprobar el cumplimiento de las órdenes de la dirección facultativa. Este libro es muy importante para la prueba de muchísimos elementos, tanto para la prueba de los problemas de daño que se hayan podido producir, como para la aplicación de las reglas de la Lex Artis, como incluso para la existencia de infracciones de carácter laboral en cuanto a las medidas de prevención de riesgos laborales que deben de ser también expuestas por parte de la dirección facultativa. Naturalmente, la dirección facultativa, el director de obra, debe de acreditar la titulación académica y profesional habilitante, que oscila entre las titulaciones de arquitecto técnico, ingeniero superior e ingeniero técnico, dependiendo de las características y condiciones de la obra. A cada uno de ellos les corresponde la competencia para dirigir esas obras, también en relación con la propia normativa que establecen las propias profesiones de cada uno de estos agentes. El siguiente dentro de la dirección facultativa estaría el director de la ejecución de la obra, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como el aparejador o el arquitecto técnico o el ingeniero técnico, dependiendo de la naturaleza de las obras. Y se define como el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de la construcción. La diferencia con la dirección facultativa, con el director de obra, es que a este agente le corresponde el contacto directo, asiduo e inmediato en todo el proceso productivo, de manera que le corresponde el control e inspección permanente de la ejecución material de la obra. Es decir, al final es el que comprueba que la obra se realiza conforme a los estándares de calidad que se establecen en el proyecto y también que los materiales
se emplean con digamos, en función de las cantidades medidas en el correspondiente proyecto. Seguidamente tenemos como agentes del proceso las llamadas entidades de control de calidad y los laboratorios. Las entidades de calidad son agentes que cuidan de la asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, los materiales y la ejecución de la obra, mientras que los laboratorios dedican su asistencia técnica a la realización de ensayos o pruebas de materiales, sistemas e instalaciones de obras, edificaciones. Ambos agentes en la época actual son de una importancia fundamental, dada la complejidad que tienen hoy día los procesos constructivos, de manera que es completamente habitual contar tanto con las entidades de asistencia técnica como los laboratorios que hacen pruebas de ensayo de materiales, también de hormigones y otros elementos que se utilizan en todo el proceso constructivo. Como digo, figuras de una gran importancia actual debido a la complejidad del proceso constructivo. Por otro lado, a continuación tendríamos como agentes de la edificación, con una importancia muy grande también, los suministradores o proveedores, que son todas aquellas entidades que se dedican a fabricar, almacenar, importar o a vender los productos de construcción. Y estas empresas deben entregar los productos de acuerdo con las especificaciones de los pedidos y son, por tanto, responsables del origen, de la identidad, de la calidad y del cumplimiento de la normativa. Es muy importante la obligación que tienen de facilitar instrucciones de uso, de mantenimiento de los productos suministrados, porque esto se incluye posteriormente en la documentación de la obra ejecutada y por tanto deben formar parte del libro registro de la obra. Es importante la influencia que tuvo en la redacción de la ley dos directivas fundamentales, como son las directivas 85/374 y 89/106 de la Unión Europea sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y sobre condiciones de importación y comercialización y uso de productos de construcción. Ambas directivas fueron recogidas por una ley del año 92 y posteriormente recogidas también en la ley de ordenación de la edificación. Y también hay que hacer referencia a la ya antigua pero importante Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios del año 84, de 19 de julio de 1984, que consideró ya al comprador de productos inmobiliarios, al comprador de vivienda, como un consumidor y usuario y, por tanto, como sujeto de derechos de todo lo que se regula en la Ley de Defensa de los Consumidores. Y finalmente, como últimos agentes de la edificación, tenemos a los propietarios y a los usuarios. Los propietarios, fundamentalmente, y los usuarios, en cuanto que también tienen la obligación de un uso adecuado de las viviendas y de los locales, de los elementos de la edificación. Obligaciones que vienen impuestas por un conjunto de legislaciones, no solo por la Ley de Ordenación de la Edificación, sino también por la legislación urbanística. Legislación que impone la obligación de destinar los edificios a los usos que están previstos tanto en la legislación urbanística como en los planeamientos, en los planes de ordenación urbanística, y conservar pisos locales y edificios de acuerdo con los estándares establecidos por por el propio planeamiento urbanístico y por la legislación urbanística. Igualmente, la Ley de Propiedad Horizontal establece una serie de obligaciones de conservación de los pisos, viviendas, locales y demás partes del edificio, tanto los que son de uso privativo como los que son de uso colectivo o común por parte de las comunidades de propietarios. Y finalmente, en cuanto a estos agentes, es importante destacar como un elemento muy importante la figura del libro del edificio, que es el que recoge toda la documentación básica de la obra
y que permite al usuario tener información adecuada de la estructura y condiciones del edificio, así como garantías para exigir responsabilidades. Este libro del edificio, que se regula sobre todo en leyes de comunidades autónomas, leyes autonómicas, algunas de las cuales, como la catalana o la de Madrid, establecen un largo contenido del edificio, en definitiva viene a recoger, como digo, todos los elementos básicos del edificio, elementos de estructura, accesorios, los principales productos, los principales elementos, la maquinaria que pueda tener, los ascensores, es decir, todo el conjunto de elementos de la edificación y que se recogen en el edificio también con instrucciones de utilización y manejo, que, como digo, es obligación del promotor entregar al propietario, y después cada usuario o cada propietario está obligado también a entregarlo en cualquier transmisión del edificio. Bueno, de manera rápida, creo que he cumplido el tiempo explicando la parte primera, y ya pues doy paso al siguiente con mi agradecimiento por su atención. Qué sensibilidad. Muchas gracias, Ramón, por tu ponencia, una charla muy bien estructurada y sobre todo que ha sintetizado muy bien muchos aspectos que en la ley son bastante, digamos, extensos y que dan una pincelada muy gráfica, ¿no? Para que tengamos una idea de cuáles son esos intervinientes y un poco el perfil de cada uno y cómo se tienen que atener a lo que establece la norma, ¿vale? De todas maneras, al final de la charla, aunque la AILA ha enviado una nota, ¿no? Pidiendo que se hagan preguntas, insistimos que por favor las hagáis a lo largo de la charla para que se puedan contestar y enriquecer las ponencias que están haciendo nuestros colaboradores. Y sin más, damos la palabra a Antonio Checa, ¿de acuerdo? Él tiene asignada como tema obligaciones de los agentes, y particularmente tiene el reto de exponernos y explicarnos en qué consiste la llamada a terceros, la intervención provocada. ¿De acuerdo? Pues gracias por vuestra participación, que veo que es muy numerosa, y gracias al grupo de abogados jóvenes por organizar esto tan necesario en estos días para compartir entre compañeros las experiencias que hemos tenido. Bueno, me han dejado una sola disposición adicional para que no se diga que aquí se discrimina. Es decir, que mientras que mi compañero Ramón tiene 40 artículos, a mí me dejan una triste disposición adicional. Bien, haremos que la triste disposición adicional sea entretenida para no aburriros. La triste disposición adicional que nos corresponde, que me corresponde hablar, es cómo traigo a un tercero al litigio. Es decir, un tercero que no ha sido inicialmente demandado, ¿cómo lo traigo? Existen dos posibilidades, la legal, que es la primera que voy a hablar, y luego la de la experiencia, que es la que un abogado debe de conocer y que la conoce después de haber hablado con muchos compañeros, después de contar su pleito, todos tenemos nuestro pleito, y de llegar a conclusiones que nos puedan interesar. La disposición adicional tercera se basa en la posibilidad de que un demandado traiga al litigio a aquel a cual considera responsable. La ley es más clara que yo. Quien resulte demandado podrá por ejercerse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes en su intervención en el proceso de la edificación prevista en esta ley, podrá solicitar, bien, dentro del plazo, que sea traído al litigio aquel tercero que él considere responsable. Desde un punto de vista legal, con esta intervención provocada, que la conocéis por el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la llamada a un tercero, la provocada llamada a un tercero o intervención provocada, viene a subsanar un grave defecto que había antes de la entrada. Perdona que te interrumpa, Antonio. Dime. Creo que los asistentes tienen en su pantalla la sí, debería de quitar Ramón. La presentación de Ramón. Ramón, ¿te importa, por favor, reducir? La va a quitar Gonzalo. Gonzalo, sí, por favor, dejar de compartir la presentación. Eso. Ahí, perfecto, gracias. perfecto, fenomenal, estupendo. Perdona. Continúo. Decía que esta intervención provocada, que conocéis por el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretende que el demandado sea el que traiga al litigio a aquellos otros agentes de la edificación a los que él
considere responsable de aquello que en nuestra demanda le estamos haciendo único responsable. De esta forma se está evitando las antiguas patologías del litisconsorcio pasivo necesario, donde de una forma eterna se demandaba a un constructor, se traía al aparejador del arquitecto, los aparejadores traían una subcontrata y la subcontrata traía al señor de la cimentación. Según la norma, es la forma de evitar, como digo, estas eternas acciones de litisconsorcio pasivo necesario. En la entrada en vigor de la LOE hace que puedan ser llamados a este litigio. Desde un punto de vista de nuestra toga, es peligrosísimo este artículo, porque nos hace entender que si llamamos al constructor porque nos ha salido un cliente que nos dice, oiga, tengo el muro daleado y la viga está torcida, y eso no es como yo lo edifiqué. Viene a contarte, no estás sentado en tu silla delante y tú como abogado le tienes que dar respuesta. ¿Qué piensas como abogado? Bueno, pues el constructor, que es el que te ha cobrado. ¿Qué pasa si el constructor tiene que llamar a... El constructor tiene que traer al litigio al resto de los partícipes, al aparejador, al arquitecto, a una subcontrata? Bueno, así estaría aplicada esta disposición. Pero pensemos algo más. ¿Qué ocurre si no lo trae? ¿Qué pasa si el constructor no trae al proceso a alguien solvente y nos encontramos con una preciosa demanda esperando que el constructor traiga a quien él considere necesario de una empresa que dejó de presentar cuentas hace 5 años y que carece de toda capacidad económica para responder de nuestra acción? Hemos evitado traer a más personas. Los procesos constructivos, los procesos procesales de la construcción son costosos. Las costas judiciales de traer a arquitecto, aparejador, subcontrata, constructora, sus abogados y sus procuradores son caras. Tenemos que valorar collar y perro para ver dónde ponemos el freno y si somos capaces de individualizar la responsabilidad del defecto de la construcción. Sería una gravísima osadía traer a todos los que han participado, como el legislador nos dice. El legislador nos dice, en la Ley de Ordenación de la Edificación, que se tiene que traer a todos los agentes para que entre ellos diriman quién es el responsable. El legislador se olvida de lo que son las costas judiciales. El legislador se olvida de que muchos de ellos no tienen responsabilidad alguna en el proceso constructivo. Por tanto, la llamada del tercero de la disposición adicional, que triste y pobre me habéis dejado, es peligrosísima. Y es peligrosísima por esa enorme cantidad de costas con las que nos vamos a encontrar. ¿Hay algún truco? ¿Hay alguna trampa? Ninguna. Saber. ¿Qué quiere un juez cuando le llevas una demanda? Un informe pericial. Todo lo que diga la parte se entiende tendencioso, todo lo que diga la contraria se entiende excusas de mal pagador, como decía un viejo maestro. ¿Qué quiere el juez? Un informe pericial. A ser posible que sea aséptico, que sea bueno, que esté bien realizado. Ojo, y que sepa defenderlo en estrado. No todos los grandes peritos luego saben explicarse en un juzgado. Nos encontramos con patones de aurora boreal que son difíciles de enmendar en un informe de conclusiones porque no el informe pericial, o porque come lobo no come carne de lobo, expresión que ahora voy a explicar, o porque no lo ha sabido explicar. ¿Qué es eso de lobo no come carne de lobo? Ojo con los informes realizados con algunos profesionales que, viendo a su compañero sentado en el banquillo que lo mira porque está justo detrás de él, se achanta y dice, bueno, realmente el comportamiento no fue tan grave. Y es un señor que ya ha cobrado su honorario y al que no le podemos regañar. Ojo con eso, ojo con el perito. Tiene que ser alguien de confianza, alguien del que tengamos referencia y que sabe defender en estrado lo que pone el informe. Bien, por tanto, es ese informe, para mí, y no la disposición final séptima, la que nos debe decir a quién debemos llevar al litigio. ¿Por qué? Pues porque, como muy bien ha explicado Ramón, hay 11 o 7 agentes importantes dentro de la construcción y llevarlos a todos es una temeridad, directamente, que es lo que el legislador dice, es una temeridad. Y el plan B, hagamos lo que dice la disposición adicional séptima, traigamos a uno y que él diga a quién tiene que traer. Ojo, y si no hace nada, y si esa gente dice, yo soy insolvente, a mí me da igual, no nos sirve lo que dice el legislador. La práctica no es esa.
La práctica nos dice que tenemos que estudiar muy bien el asunto, tenemos que hablar con el perito, tenemos que no hablar mucho con el cliente, sino con el perito, y que el perito nos diga a quién traerías tú. En última razón, la lex artis, la forma de actuar, ¿quién ha metido la pata en esta fase del proceso? Porque si traemos solo al constructor, nos podemos quedar con una preciosa sentencia para colgar en el salón de nuestra casa que nunca podrá ser ejecutada. Y si traemos a todos, nos podemos encontrar con un perro que valga una décima parte de lo que va a valer el collar. Luego, mucho ojo con la intervención provocada, que sea excesiva, que sea exagerada. No os voy a hablar, que lo tenía previsto, del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la debéis de tener como norma sobre esta disposición, porque es la que regula esa intervención provocada, con la salvedad que viene el Supremo, que es una sentencia que me parece muy interesante, cuando habla, y estoy terminando, de las costas de ese sujeto provocado. Esa intervención provocada por el agente, ¿quién le paga las costas? ¿Quién es el responsable de las costas si el aparejador dice, no, esto es un problema del subsuelo y aquí es el arquitecto, yo no tengo nada que ver? Y traemos al arquitecto. Y luego el arquitecto se defiende de forma decente, el proyecto estaba perfectamente ejecutado y usted no comprobó que el cemento era P250, sino que el cemento que echaron era P150, y de ahí viene la fisura que usted me está reclamando. No del subsuelo, sino de que usted no vigiló el tipo de hormigón que se iba a echar. Bueno, y ahí hay unas costas, y no baratas. ¿Quién paga esto? Viene el Supremo a señalar en una sentencia del 9 de septiembre del 14 que habla de las costas en esa intervención provocada y sobre la necesidad o no, que el magistrado valorará la necesidad, la conveniencia, que efectivamente aporte aquel tercero que ha sido llamado por el demandado al procedimiento para valorar esa condena en costas de ese codemandado y en ningún caso del actor, que no ha sido el que lo ha traído. Luego el que se la está jugando es el demandado, esas costas, pero no son de forma automática. Luego lo normal, lo que debe de ocurrir es que no haya costas para ese tercero, porque ese tercero tendrá mucho interés en aportar al proceso pruebas que acrediten que él no tiene responsabilidad alguna, porque con esta sentencia, que tiene eficacia de cosas juzgadas, va a afectar al que hemos demandado y a los terceros que conforme a esta disposición adicional el demandado haya llamado. De ahí su importancia, aunque me hayáis dejado solo una disposición adicional, para defenderla con dignidad y gallardía. Nada más y muchas gracias por vuestra presencia. Perfecto, ha sido una exposición magnífica. Es una sola disposición, pero la has exprimido perfectamente, ¿eh? Difícil. Y desde luego en ese exprimir ha salido mucha experiencia, que es la que tú tienes, ¿eh? Muchas gracias por tu charla y por tu exposición. Bueno, ahora seguramente te harán bastantes preguntas, porque esto que acabas de explicar tiene un aspecto práctico muy relevante. Es el pan y mantequilla de la lucha digamos, para dirimir las responsabilidades en el ámbito de la ley de ordenación de la edificación, ¿de acuerdo? A continuación damos la palabra a Gonzalo Onega, que está en el mismo lugar paradisíaco que Ramón. Ay, perdón. No. Sí. Está bien. Gonzalo, que digo que estás en el mismo lugar paradisíaco que Ramón, y te pedimos, por favor, que tienes que conectar el sonido, lo tienes desconectado. ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Ahora, perfecto. Perfecto. Y se me ve también, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al Colegio de Abogados, muchísimas gracias al Grupo de Abogados Jóvenes, y le quiero dar las gracias especialmente a Ana Ortega, que es la autora intelectual de la ponencia y quien ha confiado en mí para estar hoy aquí, y le deseo una muy pronta recuperación de esa mala pata que ha tenido. También las gracias a Miguel, a Laila, a Cristina, a don Luis, gracias a todos, de verdad. Y por supuesto a todos los que estáis hoy apuntados telemáticamente. Y también quiero decir que es un auténtico lujo compartir, ¿cómo llamarlo?, esta mesa virtual o esta mesa digital con Antonio Checa y con Ramón Dávila, dos de los abogados más prestigiosos del país. Uno cree que lleva bastante tiempo ejerciendo y que ha hecho muchas cosas hasta que escucha los currículums de personas como vosotros. De verdad, un auténtico honor compartir una ponencia con vosotros.
Bueno, dicho esto, a mí me toca hablar de la responsabilidad de los agentes. Yo voy a tener que ser un poquito más, me voy a tener que extender un poquito más. En mi materia no se puede decir de forma tan resumida. Antonio decía que la suya era corta, la mía se va por el problema contrario, es un poco larga, ¿de acuerdo? Así que vamos directamente allá. Bueno, el artículo 1 de la ley, de la LOE, establece claramente una de sus funciones es fijar la responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso de la edificación. Establece, por un lado, sus obligaciones y, por otro lado, sus responsabilidades. Las obligaciones ya las ha expuesto fenomenalmente Ramón y, como digo, a mí me tocan las responsabilidades. Y estas vienen establecidas en el artículo 17, de la ley. Lo voy a leer en lo que solamente la primera parte, pero antes de ello, una cuestión muy rápida. Sabéis que antes de la entrada en vigor de la ley se aplicaba la que se llamaba la responsabilidad decenal de un artículo del Código Civil, que es el 1591 del Código Civil. Se discute si este artículo está derogado o no. Yo soy de los que piensa que sí, que ya mientras sea de aplicación la LOE, esto ya no cabe. En cualquier caso, la disposición transitoria primera de la LOE establece un criterio de aplicación de la misma, y es que las licencias de edificación que se solicitan a partir de la entrada en vigor de la LOE, y esto sucedió el 6 de mayo del año 2000, en estos casos, estos litigios se rigen por la LOE. Antes, cuando se trate de construcciones con una licencia de edificación que se solicitó antes del 6 de mayo de 2000, no se aplicaría la LOE, se aplicaría el Código Civil, ¿vale? Ha pasado bastante tiempo, ya más de 20 años, y con lo cual, pues obviamente, no es tan fácil ya que nos encontremos con supuestos del Código Civil, ¿de acuerdo? Sobre todo porque hay unos periodos de garantía que ahora veremos que para la LOE han pasado, pero bueno, ahora vamos a entrar en materia, pero que sepáis que existía esta disposición transitoria en la ley. Decía yo, artículo 17 de la LOE, fundamental, esencial, este hay que leerlo sí o sí. Dice lo siguiente: sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados. Esta primera parte del artículo 17, que consta de varios puntos, establece claramente... Un segundito que no he puesto el cronómetro. Ahora. Establece claramente una serie de pautas de delimitación de la aplicación de la LOE y, por lo tanto, de la posibilidad de exigir responsabilidad a los agentes intervinientes en el proceso de edificación en virtud o en base a la LOE. Lo que nos dice este textito que acabo de leer es mucho, y principalmente lo siguiente. Vamos a ver, por un lado, nos marca lo que es la legitimación pasiva para ejercer las acciones que regula la LOE. La legitimación pasiva la tendrán única y exclusivamente los agentes que intervienen en el proceso de la edificación. Y como muy bien ha explicado antes Antonio, la llamada de tercero, esto es fundamental, solo puede intervenir quien ha intervenido en el proceso de la edificación. Ellos son los que están legitimados pasivamente para soportar estas acciones de la LOE. También nos dice claramente a quién corresponde la legitimación activa, quién puede ejercitar las acciones de la LOE, que son los propietarios y terceros adquirentes. Los propietarios y terceros adquirentes. Decir que la jurisprudencia, cuando se trata de comunidades de propietarios, tiene dicho que el presidente de la comunidad de propietarios puede reclamar por vicios constructivos tanto en elementos comunes como privativos. Y tiene una razón clara de ser esta jurisprudencia. No vas a iniciar un proceso nuevo y diferente cuando se trate de elementos de fallo en elementos privativos, cuando se va a discutir ya en elementos comunitarios. Entonces, repito, el presidente de la comunidad, si el cliente es una comunidad de propietarios, podrá reclamar de esos vicios constructivos tanto en elementos comunes como también en los privativos de propietarios. Esto también supone una cuestión importante. La LOE no se aplica a daños producidos por el edificio, o mejor dicho, por los agentes, a terceros, es decir, a los que no son propietarios o adquirentes. Y se da en la práctica mucho un caso muy particular, que es cuando se está construyendo un edificio y resulta que esa obra de construcción del edificio afecta al edificio de al lado. También le puede caer un cascote a un coche y lo deja planchado, por ejemplo, pero lo más habitual y común es que causa grietas, fisuras, problemas en el edificio de al lado.
ahí no, el perjudicado, ahí no tiene una acción de la LOE a su disposición. Lo que tendrá es una acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil. No obstante, está claro que para acreditar una culpa o negligencia del arquitecto, del aparejador o de la constructora, se podrá ir a la regulación de la LOE y decir, este señor ha incurrido en negligencia porque no ha cumplido estas obligaciones de la LOE. Bien, eso sí, y desde ese punto de vista podrá invocarla, pero no estará nunca ejercitando una acción, no podrá, de la LOE, únicamente una acción del 1902 del Código Civil y siguientes. ¿Qué más nos dice este texto del artículo 17 que he leído? Nos dice que las acciones de la LOE se pueden ejercitar sin perjuicio de la responsabilidad contractual, es decir, sin perjuicio de la responsabilidad que establece el artículo 1101 del Código Civil, responsabilidad contractual, lo cual quiere decir que si el perjudicado tiene un contrato celebrado con alguno de los agentes de la edificación, podrá optar entre ejercitar una acción de la LOE o ejercitar una acción derivada de ese contrato, del 1101 del Código Civil. ¿Cuándo habrá un contrato? Pues hombre, quien compre una casa está claro, tendrá un contrato con el promotor. Si tú eres el promotor perjudicado o tú estás construyendo una casa en tu propia parcela, lo normal es que hayas contratado un arquitecto técnico, una constructora, etcétera. Y también, pues lógicamente, tendrás frente a ellos la posibilidad de accionar el 1101 del Código Civil. ¿La diferencia entre uno u otro? Principalmente el tema de la prescripción, aunque desde que la prescripción de las acciones personales ha pasado de 15 a 5 años, ya la cosa ya no es tan beneficiosa ni tanta diferencia. Y por otro lado, pues bueno, es posible que en el contrato que has celebrado pues haya otras cosas que te interesa accionar o hacer valer, como por ejemplo una cláusula penal. Entonces habrá que ver exactamente lo pactado y quizás quieras reclamar algo más allá de lo que son las acciones de la LOE, que como vamos a ver ahora son indemnizatorias únicamente o reparadoras. El artículo 1101 del Código Civil de Responsabilidad Contractual, y esto lo ha dicho Ramón, ello supone que también podrás pues, hacer referencia, si estás dentro del ámbito contractual, a las normas de protección de consumidores y usuarios, y el artículo 17 se refiere también específicamente a que esta responsabilidad de la LOE no excluye en modo alguno la referente a las obligaciones del vendedor en cuanto a saneamiento y evicción. ¿De acuerdo? El artículo 17 también nos dice dónde deben estar localizados los daños. En el edificio construido. Es una acción para reparar daños en el edificio construido por los agentes de la edificación. Y aquí cabría también decir lo que hemos dicho antes del 1902 del Código Civil. ¿Vale? Hablamos de reparación de daños en el edificio que estos señores han construido. Ahora bien, ¿a título de qué tienen responsabilidad los agentes de la edificación? ¿Cuál es el título de imputación de esta responsabilidad? Bueno, lo primero que hay que decir, esto es una responsabilidad civil. Aquí no entra la responsabilidad penal. Esto lo sabe mucho mejor, por ejemplo, Ramón que yo. Un arquitecto, por supuesto, puede incurrir en responsabilidad penal. Habitualmente son delitos contra la seguridad de los trabajadores, unas lesiones graves imprudentes, un homicidio imprudente porque se ha caído el edificio y ha matado a alguien, algún trabajador, no se le dio. Eso no es la LOE. Aquí no entra esa cuestión. Pero luego hay un aspecto importante. Aquí tampoco estamos en el análisis de normas administrativas. La ley estableció o señaló que debía elaborarse un código técnico de la edificación y así se llevó a cabo, se realizó en el año 2006. Y hay multitud de normas estatales, autonómicas, reglamentos municipales referentes al proceso de la construcción, desde cuestiones muy técnicas respecto a alturas, anchuras, materiales, protección del medio ambiente. Bueno, esto puede tener su relevancia. Una vulneración de alguna de estas normas puede acreditar que se ha incumplido el contrato, puede acreditar que no se ha respetado la lex artis, luego diremos lo que es esto. Pero cabe la posibilidad de que se incumplan estas normas y que no, el daño producido no derive de ese incumplimiento, con lo cual no se dé aplicación a la LOE. Y puede caber también el caso o contrario u opuesto. Puede que, una habiéndose cumplido todas estas normas, haya un vicio constructivo. A veces sucede. Pues aquí lo esencial, aquí esto nos lleva a afirmar que es la existencia de un vicio constructivo.
un defecto, un problema en la construcción. La acción de la LOE, ya lo decía el Tribunal Supremo cuando desarrolló el artículo 1591 del Código Civil, que era una acción reparadora de daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Ello supone, por encima de todo, que no vamos a estar aquí en modo alguno ante una responsabilidad objetiva. No lo es. Luego haré un poquito de referencia muy somera a la carga de la prueba, ¿de acuerdo? Pero basta aquí decir que, acreditado que hay un vicio constructivo o que hay un daño provocado por un vicio constructivo, en ese caso alguien va a responder de los agentes que han intervenido en la construcción, pero en modo alguno es una responsabilidad objetiva. Primero porque el propio artículo 17 de la ley señala que estos intervinientes, estos agentes, quedarán excluidos en el caso de que concurra caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o el propio, o un acto, un daño que ha sido producido por el propio daño, el propio perjudicado. En la práctica es muy habitual que, por ejemplo, se alegue la falta de mantenimiento. Sí, es verdad, ha surgido este daño, es verdad, proviene de un defecto constructivo, pero esto ha sucedido pues, porque en 3 años esto no se ha repasado. O que se diga que ha habido un mal uso por parte del propietario. Hombre, que este suelo se dejó bien y luego he estado aquí haciendo 3 tablaos flamencos cada día y esto mira cómo se ha quedado. Entonces, habrá que ver exactamente la causa, ¿vale? Luego volveremos a incidir a esto. Lo esencial que quiero manifestar ahora es que debe concretarse, la responsabilidad que se le imputa a la gente debe concretarse en una acción o omisión negligentes, que si fuera doloso podríamos estar ahí en otra cuestión, ¿verdad? Acción o omisión negligentes en el incumplimiento de los deberes que les corresponden a estos profesionales conforme a la Lex Artis. La Lex Artis son las normas que rigen su profesión, las normas técnicas a las que deben ajustarse en el ejercicio de su profesión. O bien porque se han incumplido las normas de la LOE, o bien porque se ha incumplido el contrato. Se ha incumplido la Lex Artis, se ha incumplido el contrato, se ha incumplido la LOE, se ha incurrido en alguna negligencia que les sea imputable. Lo que pasa que esto afecta, es fácil de decir así, pero luego afecta mucho a la carga de la prueba. Pero como digo, lo voy a dejar para el final. Bueno, a partir de ahí, el artículo 17 también establece una delimitación tanto temporal como material de la responsabilidad que puede exigirse. Desde el punto de vista material, en cuanto que establece que no todos los daños pueden ser reclamados conforme a la LOE. Y desde el punto de vista temporal, porque establece 2 plazos, uno de garantía y otro un plazo de prescripción. Voy a referirme primeramente a esta limitación temporal. ¿Qué es el plazo de garantía? Nos lo han llamado de caducidad, no es eso, es un plazo de garantía. A ver, lo que dice la ley es que únicamente responderán los agentes de la edificación conforme a la LOE de defectos constructivos que surjan durante un determinado periodo de tiempo. Y establece 3 distintos plazos que se aplican de forma distinta según el tipo de daño. Los más graves, que son los daños estructurales, y que además estos daños estructurales deben afectar a la seguridad o la resistencia mecánica del edificio, deben surgir dentro del plazo de 10 años desde que se entregó el edificio, desde la recepción de la obra, dice la LOE, o si ha habido reservas, es decir, si se ha pedido repasos a la constructora desde que estos se hubieran realizado. A partir de esa entrega comienza a contar un plazo de 10 años. Si dentro de ese plazo de 10 años surge este problema estructural, se podrá reclamar conforme a la LOE. Si transcurre ese plazo de 10 años y no surge este problema, sino que surge a los 11 o 12 o más adelante, amigo, ya no puedes acudir a la LOE. Ahí te quedará, en todo caso, la responsabilidad contractual. Pero caramba, es que antes era de 15 años la prescripción de las acciones del 1101, ahora son 5. Vaya regalo del legislador para los propietarios y consumidores, ¿verdad? El segundo plazo es de 3 años y se refiere a daños materiales o defectos u otros elementos estructurales que afecten a la resistencia mecánica y la estabilidad. Perdón, este es el primero. Decía los elementos constructivos o de las instalaciones que afecten a la habitabilidad. ¿Y cuáles son estos? En este caso son 3 años. Deben surgir dentro de 3 años.
Si surgen transcurridos 3 años de la entrega de la obra, ya no puede reclamar conforme a la LOE. Pero surge la duda de cuáles son estos. Es que parece un poco general, porque habla de habitabilidad, elementos constructivos. Bueno, este propio artículo 17 remite a otro de la propia ley, que es el 3, el artículo 3. El artículo 3, que se refiere, establece una serie de obligaciones o de objetivos que deben cumplir las construcciones, las edificaciones, ¿de acuerdo? Y entonces señala que deben asegurar la protección del medio ambiente, la protección contra el ruido, el aislamiento térmico, que es el apartado C. Y luego establece el C4 una norma que parece muy abierta. Dice, otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. Así de primeras podemos afirmar que la ley no nos deja claro qué vicio se está refiriendo. Yo entiendo, y esto está ratificado por la audiencia, el Tribunal Supremo, de que aquí es de aplicación la jurisprudencia del Supremo que se fue desarrollando alrededor del artículo y la aplicación del artículo 1591 del Código Civil. Este artículo 1591 del Código Civil se refería a un edificio en ruinas, en la ruina. El Tribunal Supremo dijo que no había que entender este concepto de ruina en sentido literal, que no es que se esté cayendo a cachos, no, que era una ruina en sentido jurídico. Y marcó que esta ruina en sentido jurídico venía dada por dos aspectos. Primero, cuando un edificio que afectaba el vicio que presentaba a la habitabilidad, y segundo, cuando suponía un incumplimiento del contrato. Y yo creo que esto es lo esencial. Estos son los dos elementos básicos para determinar cuándo nos encontramos en un defecto constructivo de las instalaciones conforme a este artículo 17. El Tribunal Supremo, hay un montón de jurisprudencia sobre esta cuestión, un montón, y desde hace un montón de años. Y por ejemplo, a modo de ejemplo, os voy a leer algunas cosas que dijo el Tribunal Supremo que apreció esta ruina funcional. Como por ejemplo, vicios en la cubierta por el mal resultado de las juntas de sellado, desprendimientos de ladrillos de las fachadas, filtraciones de agua, una inadecuada impermeabilización, grietas, humedades. Todo esto serían defectos constructivos que entrarían en el plazo de garantía de 3 años. A ver, hay que estar el caso concreto. Tampoco se puede, hay que estar el caso concreto. Hay que ver exactamente el vicio que presenta la construcción y a partir de ahí hay que ver su importancia, hay que ver lo que afecta a la habitabilidad. Aunque ya os digo que, hombre, 100% si es un tema de humedades, eso claramente afecta a la habitabilidad. Si es un tema generalizado, clarísimamente. Si es un tema que en cualquier modo es una específica molestia, va a entrar ahí, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Y hay otro tercer plazo de garantía, que es solamente de 1 año. Y este únicamente se aplica a los constructores. Este supuesto está específicamente contemplado para, digamos, defectos de pequeña entidad. La LOE se refiere específicamente a elementos de terminación o acabado, y es solamente 1 año. El efectos de terminación o acabado puede ser, por ejemplo, pues un marco de una ventana, un marco de una puerta que no cierra bien, cosas así. Cosas concretas, no generalizadas y que no se le puede dar una excesiva importancia dentro del conjunto de la edificación. Bueno, pues ya tenemos que podremos ejercitar una acción de la LOE cuando surja alguno de estos defectos dentro de estos plazos de garantía. Ahora bien, una vez que surge este defecto dentro de este plazo, a partir de este momento empieza a correr un segundo plazo, que es el de prescripción de la acción. Y el legislador, nuevamente acordándose de los consumidores, usuarios y los ciudadanos, ha puesto este plazo de prescripción en 2 años. La respuesta contractual es 1, pues bueno, tampoco parece gran cosa, pues 2 años. Y para colmo, hay que contarlo a partir del momento en que surgen los daños. O sea, que esto es una segunda vivienda y usted no ha ido en un tiempo, o el titular ha fallecido, o lo que sea, pues si se acredita por la parte contraria, que han pasado más de 2 años, acción prescrita. Hombre, yo creo que dada la importancia del tema, sobre todo para los daños estructurales, parece un poco, me ahorra el calificativo, pero que algo tan importante como un daño estructural en el edificio solo tenga 10 años de garantía y que luego las acciones prescriban a los 2, caramba,
caramba, no se ha pensado mucho en la persona que compra una vivienda hipotecándose de por vida, ¿verdad? Bueno, hasta aquí estos dos límites. Material, en cuanto al tipo de daños. Temporal, los plazos, uno de garantía, otro de prescripción para ejercitar la acción, para ir contra los agentes de la edificación, para que nos indemnicen por estos daños constructivos. Ahora voy a entrar, muy bien el tiempo, ahora voy a entrar en la responsabilidad de cada uno de los agentes intervinientes en el proceso de la edificación. Vamos a ver, con carácter general, en primer lugar, hay que decir que la solidaridad no es el principio general que se aplica. El artículo 17.2 de la ley dice: la responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos propios como de aquellas personas por las que se deba responder. Repito, exigible en forma personal e individualizada, además tanto por acciones como por omisiones. Así que en principio la solidaridad no es el principio general. Lo que pasa es que luego viene el precepto siguiente, el 17.3, el apartado siguiente, y nos dice: no obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpa sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, entonces sí, la responsabilidad es solidaria. A ver, esto en materia de prueba, al final lo que provoca es una auténtica inversión de la carga de la prueba. Una auténtica inversión. ¿Por qué? Porque al perjudicado le va a bastar comprobar, primero, la existencia de un daño. Segundo, que ese daño viene provocado por un vicio constructivo. Y ahora que he hecho eso, ya que sean los agentes intervinientes del proceso de la construcción los que acrediten, bueno, también habrá que, bueno, si alegan, luego volvemos a ello, pues si alegan caso fortuito, etcétera, también se verá, ¿no? Pero luego que los agentes, más que probar que han actuado con diligencia, lo que van a hacer es probar que este defecto constructivo le es imputable a otro agente distinto interviniente en el proceso. Y al final el proceso se convierte en eso, los codemandados enfrentados entre ellos. Pues claro, si hay un daño y ese daño está provocado por un vicio constructivo, se va a presumir que está provocado por los agentes que intervinieron en la construcción. Y dado que, si no se puede individualizar esta responsabilidad, la responsabilidad es solidaria, pues entonces las representaciones letradas de los agentes van a concretar su defensa en señalar quién es el responsable. Yo no, pues el de al lado. No es la constructora, que es mi cliente, pues el arquitecto técnico, etc. Hay una excepción importantísima, que es el promotor. El promotor responde siempre solidariamente con los demás. Siempre. Tenga responsabilidad alguna o no la tenga, el promotor responde solidariamente. Siempre, siempre. Y esto, hay un supuesto en la jurisprudencia que es muy interesante, que es el referente a la interrupción de la prescripción. Interrupción de la prescripción. El Tribunal Supremo tiene declarado que en aquel caso en cual usted, perjudicado, realice una reclamación extrajudicial frente al promotor, ello no interrumpe la prescripción de la acción frente a los otros agentes del proceso. No interrumpe la prescripción frente al arquitecto técnico, la constructora. En cambio, si usted, perjudicado, reclama extrajudicialmente frente al arquitecto, el arquitecto técnico o la constructora, sí está interrumpiendo también la prescripción de la acción frente al promotor. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es, en todo caso, solidaria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a ir directamente a... Por cierto, esto es interesante. En los supuestos del artículo 1902 del Código Civil, vamos a entrar en el promotor ahora, pero en los supuestos del 1902, la responsabilidad, si no se pueden concretar, la responsabilidad de cada uno de los intervinientes también es solidaria, pero en este caso el promotor no. En este caso el Tribunal Supremo tiene dicho que el promotor no responde solidariamente, solo en el supuesto en que se hubiera reservado la dirección o control de la obra. Nada más. Fuera de eso, en el 1902 del Código Civil el promotor no responde. O sea, es una diferencia importante de tratamiento entre lo que es el 1902 del Código Civil y la LOE. Bueno, el promotor. Vamos a ver el promotor en concreto.
Está definido perfectamente antes, Ramón ya lo ha dicho todo, así que poco puedo añadir. Es efectivamente esta persona que financia, que promueve la obra. Las únicas cuestiones, digamos, que pueden dar problemas es que a veces las figuras no están tan claras. Uno podría pensar que el promotor es evidentemente pues, el que pide y obtiene la licencia de edificación. Hay amigo, pero es que a veces no está tan claro. Y luego resulta que en los tiempos modernos han surgido muchas figuras que son muy modernas, como los tiempos. Y cabe citar la del Project Manager, el gestor de proyectos. Tú tienes una finca y quieres construirte una casa en ella, y como no quieres pelearte con la constructora, los arquitectos y demás, pues contratas un Project Manager que se encarga de todo. Se encarga de todo, incluso de hacer las contrataciones del arquitecto y de los demás. Entonces surge la duda. ¿Qué hacemos con este señor? Esto es un promotor porque el que celebró el contrato con el arquitecto es el project manager, no el propietario de la finca. Bueno, el Tribunal Supremo al final lo acabó abordando en una sentencia del 15 de octubre del año 2020 del Pleno, fijaros si la cosa se había puesto relevante, y vino a decir que hay que estar a lo que se pactó en el contrato. Dijo que se deberá atender al contrato que se suscribió y las funciones que en él se asignaron al project manager. Esto es interesante porque al final de lo que se trata es ver exactamente de las funciones que asume cada uno. Y eso es lo que va a delimitar su posición como agente de la edificación. Más allá de lo pactado, más allá de que pidió una licencia o no la pidió, lo esencial aquí es ver qué funciones asumió. ¿Qué funciones asumió? Bueno, decir que la responsabilidad esta del promotor es obviamente la práctica la más clara. El promotor, cuando se acredita un vicio constructivo, va a responder siempre. Si alguno de vosotros defiende al promotor, lo tiene complicado en el momento que se acredite el vicio constructivo. Por eso la oposición del promotor es la que siempre se basa en la falta de mantenimiento y que no se ha seguido el libro de mantenimiento del edificio. Muy difícil que esto prospere, muy, muy difícil. Tiene que ser algo clarísimo, clarísimo. Fuera de eso, el promotor lo que mejor puede hacer es tener un buen seguro, porque cualquier acreditación del proceso constructivo, ese defecto, pues esa responsabilidad solidaria a toda costa, obviamente, le va a perjudicar muy claro. Y no olvidemos que esto se establece por la ley, pues porque es el que vende la casa, es el que vende. Y como está en un negocio y obtiene un rédito económico por ello y un lucro, pues el legislador ha entendido, en mi opinión con acierto, que debe responder de ello, lo cual viene a decir también que, oiga, estése alerta, controle el proceso, usted asegúrese de que todo se hace bien por parte de las personas que ha contratado. Bueno, vamos allá con el constructor. El constructor. Nuevamente, no voy a decir lo que es el constructor, ya lo ha dicho Ramón, y únicamente señalar que entre todas las obligaciones del artículo 11 que le impone la LOE, a mí me gusta mucho destacar una, que es la D. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. Cantidad de veces que no hemos podido hacer esto porque nos faltaba personal. Alegación muy, muy habitual. Pues no, mire, es que usted, si se compromete y firma el contrato, salvo que usted haya pactado algo muy específico sobre esto, usted es el que tiene que traer a la obra la gente suficiente para que se cumpla en plazo y de forma adecuada. Le impone otras obligaciones el artículo 17. La primera es que debe responder de las personas que contrata, del jefe de obra y de las demás personas, sean físicas o jurídicas, debe responder de ellas. Y también va a responder de las subcontratas, con lo cual la verdad es que demandar la subcontrata tiene poco sentido, salvo que el constructor esté muy mal económicamente y la subcontrata esté muy bien, cosa que no suele ser muy habitual, pero fuera de eso, la responsabilidad del constructor por la persona subcontratada está específicamente establecida en la ley. Y luego hay un apartado del artículo 17, esto es 17.6, que dice que también responderá de las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. Repito, de los productos deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. ¿Por qué dice esto la LOE? Porque en principio el que ejecuta la obra es quien sabe si los productos que está poniendo están bien o no. A mí no me vale que usted me diga, no, claro que se han roto los azulejos, o todas las baldosas de toda la terraza, o no que van a romperse, una porquería, así que, Dios mío, por favor. No, es que usted los ha puesto y tiene obligación lex artis de asegurarse que esto es hábil al fin pretendido
con esta obra. Y entonces la LOE dice muy claramente no solamente los productos del constructor adquiridos, sino también los aceptados por el constructor. Los aceptados por el constructor. Y tampoco me vale que me digan que era tanta caña la propiedad que no quiso comprar el azulejo bueno y nos vimos con esta. Pues en ese caso haber hecho constar. Si había un libro de obras, pues que se haga constar. Y si no hay un libro de obras, ahora haremos un poquito de referencia a esto, pues de algún modo, háganlo ustedes constar. Asesoren a los constructores que lo hagan constar. La propiedad ha insistido en colocar esto. Yo le he advertido de la mala calidad de estos materiales. Es decir que hay muchas veces también la constructora, no sé si bien o mal asesorada, pero muchas veces es la propiedad la que acaba pagando directamente a la subcontrata o incluso los materiales. Y cuando llegas a juicio te dicen, no, yo no he subcontratado a nadie. Esto lo ha contratado directamente la propiedad. Aquí lo tiene, la propiedad es la que le ha pagado directamente. Yo no le he pagado un euro. Y luego vas al contrato y, hombre, el contrato que a veces ni hay, esa es otra, el contrato hay que hacerlo, porque es que todavía que se hagan obras sin contrato, me parece una cosa, pero bueno, ¿no? El contrato dice aquí que usted es el constructor, ¿no? Y se dice la subcontrata, es que, ¿de dónde ha salido esto? No, es que la propiedad decidió, es que, cuidado con eso. Si ustedes asesoran, vosotros asesoráis a un propietario, a un promotor, un propietario que está haciendo una obra, cuidado con las transferencias de dinero y la interpretación que eso se le puede dar en un juicio, de quién está contratando a quién y quién va a responder solidariamente con quién. Y sobre la constructora me voy a referir a un caso también que es muy habitual, y con esto pasamos luego ya a los arquitectos, que es aquellas obras que no interviene dirección facultativa. Obras en las cuales se necesitaba un proyecto, se necesitaba un arquitecto técnico, pero como es caro y cobra mucho, pues entonces la propiedad de que no quería gastarse tanto y el constructor, que a lo mejor él mismo es un arquitecto técnico, le dijo al propietario, no, mira, Manuel, que no pasa nada, yo lo hago. Si yo soy arquitecto técnico, yo te hago los planos, yo te hago la obra, no hace falta que te gastes dinero en arquitectos. Y luego aparecen vicios constructivos imputables a lo que es una dirección técnica o a un proyecto. El propietario demanda y el promotor dice, haber contratado a un arquitecto, ¿a mí qué me cuenta? La propiedad dijo que no tenía dinero, que no quería gastar el dinero, y yo no soy responsable de esto. Bueno, pues no. La jurisprudencia lo tiene clarísimo. Hay cientos, me estoy pasando docenas de sentencias de audiencias provinciales. Si usted es un constructor y usted acepta una obra que debía contar con una dirección técnica y un proyecto, y a pesar de su ausencia decide hacerla, usted responde de esos defectos que se producen por la ausencia de proyecto y de dirección técnica. Y dice la jurisprudencia que si no haber aceptado la obra, si no tenía que haber denegado la realización del trabajo. Lo que no puede hacer es el trabajo y luego decir que aquí hacía falta un arquitecto. Responde la constructora. El arquitecto proyectista. Bueno, el arquitecto proyectista decir únicamente que obviamente ya también se explicó muy bien por don Ramón, elabora el proyecto y únicamente la LOE señala que si son varios arquitectos proyectistas que firman ese proyecto, responden solidariamente. Si uno ha hecho una parte, uno hizo la casa, otro hizo la casa de invitados y otro hizo la piscina, pues van por separado. Cada uno responde de su parte. Y luego también una cosa curiosa, dice que si el proyectista contrata por su cuenta los cálculos necesarios para el proyecto, responde de su posible error o fallo. Cuidado, tiene que contratarlo el proyectista, ¿vale? Estamos hablando de que lo contrata el proyectista, ¿de acuerdo? El arquitecto director de la obra. El arquitecto director de la obra es aquella persona que dirige la obra. Puede ser el proyectista o puede ser uno diferente, como bien se vio antes. Y en este sentido, el artículo 12 de la LOE establece una serie de obligaciones y yo solo voy a destacar una. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. El suelo, que el suelo sea válido para hacer la obra, le corresponde al arquitecto director de la obra. Esto es muy importante, como ahora veremos también. Luego, la LOE también le impone una obligación de comprobar o responsabilidad por la veracidad y exactitud del certificado final de obra. Si usted certifica que lo construido es lo que viene en el proyecto, responde de ello. Como usted esté certificando que lo que se ha hecho no es lo del proyecto y no sea así, tiene una responsabilidad. La responsabilidad va a ser obvia, la de la LOE.
Y también dice que quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto. Bueno, esta responsabilidad ha sido matizada por la jurisprudencia, el sentido de que debe ser algo que durante la obra sea advertible. Lo que trata de decir aquí la LOE es que si usted se pone a dirigir la obra y se da cuenta de que el proyecto está equivocado, hombre, pare. Eso tiene que decir, oye, que este proyecto no vale, no está bien. Si usted, a pesar de ver que no vale, sigue dirigiendo la obra y no dice nada, ahí es cuando entra su responsabilidad. ¿Vale? Esto hay que entenderlo en este sentido. Luego, una cosa súper importante. La jurisprudencia ha determinado que el arquitecto director de la obra puede ser responsable por lo que se llama culpa in vigilando. Culpa in vigilando. A ver, seamos sinceros. Los arquitectos van por la obra lo que creen convenientes. Esto puede ser mucho, puede ser poco, pero habitualmente pues es poco. Y suelen ir y hacer una inspección visual, pero no, obviamente no se ponen a picar piedra y ver lo que hay ahí. Pero esto es así, es su función, o sea, que es que no estamos hablando de con ellos se incumpla, es que esa es su función. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, lo voy a leer en frases muy cortitas que se han ido sacando de sentencias, ¿de acuerdo? Se han ido sacando de sentencias. Dice: al no tratarse de simples imperfecciones, sino de vicios que afectan a elementos esenciales de la construcción, no se puede exonerar al arquitecto. Al arquitecto le corresponde la superior inspección de la obra, un deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo proyectado. No basta con hacer constar irregularidades que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación antes de emitir la certificación final de la obra. Cuando no se vigila que lo construido sea traducción fáctica a lo proyectado, responde el arquitecto director de la obra. Debe inspeccionar y debe controlar, debe dar órdenes correctoras. Responde por culpa invigilando de deficiencias fácilmente perceptibles. Le incumbe la general y total dirección de la obra, supervisión de cuanta actividad se desarrolla en la misma. Bueno, yo entiendo que la responsabilidad del arquitecto director de la obra se puede afirmar claramente del siguiente modo. Lo primero, va a responder, como he dicho antes, de que lo ejecutado no se ajusta al proyecto, clarísimamente. Segundo, va a responder también de posibles defectos de ejecución cuando estos sean de importancia. O como hemos dicho, cuando afecte a elementos esenciales. Y yo, por lo menos en los juicios, me suele interesar bastante por las veces que acudió a la obra. Y me suele interesar bastante, esto lo ha dicho Ramón, me parece, por lo que puso en el libro de órdenes. Porque muchas veces los daños aparecen durante la obra y quizás no se reparan bien. Y al final un arquitecto a veces piensa que por no poner mucho mejor, pues no, es al revés. Hay que dejarlo muy claro y que deje clara sobre todo qué ha dado órdenes para que se subsane y qué órdenes dio. Y también muchas veces vienen y dicen, no, mire, que yo di la orden de que eso se arreglara y no se hizo. Bueno, es que el Supremo está diciendo que debe comprobar que se hizo, que debe usted comprobar que la orden de subsanación se cumplió. Fundamental. Y si no lo comprobó, responde usted. Entonces, debe ajustarse al proyecto, al contrato, a la lex artis, y esta posible culpa invigilando cuando pueda vulnerar, como digo, o no haya estado suficientemente atento a aspectos esenciales de la obra. El arquitecto técnico, prácticamente lo mismo. El arquitecto técnico va más a las obras, pero tampoco está ahí todos los días. Insisto, es así. Las obras se construyen de este modo y no es una crítica en absoluto. Pero, hombre, de lo que se trata aquí es de que vayan lo que sea necesario. Yo he llegado a ver contratos donde se pone que el arquitecto técnico irá 10 veces a la obra, o que se asegura que irá un mínimo de 5 o 10 veces. No, debe ir las que hagan falta, porque son sus obligaciones. Y nuevamente debe responder pues, del lex artis, una vez más, del contrato, y nuevamente debe apreciar claramente las circunstancias de la obra. Bueno, voy a hacer lo mismo que antes. Algunas pinceladas de la jurisprudencia del Supremo. Le corresponde inspeccionar, constatar y ordenar la correcta ejecución de la obra, mantener contactos directos, asiduos e inmediatos con la obra. Directos, no vale por Zoom. Asiduos, tiene que ir de vez en cuando. Asiduidad no es que vaya todos los días, ni que se pase allí el día. Hombre,
dependiendo de la entidad de la obra y de su duración. Y directos, que no se quede en la puerta hablando con los responsables, debe ir, entrar, ver lo que ha sucedido allí. Y yo son las cosas que pregunto en los juicios. Le corresponde también inspeccionar los materiales, cuidar el cumplimiento correcto de las ejecuciones materiales, llevar a cabo comprobaciones que se hubiesen omitido, advertir el posible incumplimiento de normas tecnológicas de la edificación, vigilar que la realidad constructiva se ajusta a la lex artis. O sea, la culpa en vigilando en el caso del arquitecto técnico es mucho mayor que en el caso del arquitecto director de la obra. Y casi podemos decir que acreditado un vicio, una deficiencia por daño material, por una mala ejecución, si es de una mediana entidad, también casi siempre va a responder de forma solidaria el arquitecto técnico. Pero porque es parte de su función, parte de la función profesional que le corresponde, es así. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora unas pinceladas rapidísimas, sobre un poquito... Sí. Creí que me iba a decir algo. Rapidísimas, sobre la práctica procesal. Bueno, ya he dicho antes en cuanto a la carga de la prueba, que la parte actora va a tener que acreditar la realidad del daño, va a tener que acreditar que ese daño proviene de un vicio constructivo. Si se alega que proviene de fuerza mayor, de tal, eso va a corresponder a la parte demandada. Entonces, la parte actora aquí, en estos pleitos, acreditado el daño y el vicio, tiene todas las de ganar, aunque sea parcial. Luego entraremos en la valoración, pero parcialmente, por lo menos, ahí lo tiene. Luego, ya dije también pues, lo que supone para los demandados, que más que probar su diligencia, van a acabar probando la falta de diligencia del de al lado. Y es que podemos decir que todos los daños, casi en su integridad, traen principalmente causa de 3 familias generales. O de 3 orígenes principales, como son, primero, del suelo, porque el suelo estaba mal, el suelo no era estable, la cimentación está mal, y esto ha causado grietas, fisuras. Aquí responde el arquitecto técnico, pueden responder otras entidades que hayan hecho los estudios del suelo, puede responder el director de ejecución de la obra, el aparejador, puede responder incluso también, en algunos casos, la constructora, pero no es lo normal, obviamente, no es lo normal. ¿Vale? En principio es una responsabilidad de la dirección facultativa. Segundo grupo de lo más habitual, los defectos del proyecto. En este caso ya lo hemos visto, en principio va a responder el proyectista, pero también puede responder el director de la obra y también el director técnico, ¿de acuerdo? El arquitecto técnico. Y luego los defectos de ejecución. Volvemos a lo mismo. Está claro que principalmente van a ser de la constructora, que tiene la obligación de ajustarse al proyecto, pero si son muy generalizados o muy claros o fácilmente advertibles, también responderá el arquitecto técnico y también si son ya con una cierta entidad o esencia, como dije anteriormente, incluso el arquitecto director de la obra. Y ya prometo que 1 minuto y con esto acabo. Habitualmente, en este tipo de demandas, lo dice la ley, tú puedes optar por pedir dinero o por pedir la reparación. Una de las dos cosas, o puedes pedir la reparación de unos elementos y que te indemnicen otros. Pero si tú vas a pedir indemnización, lo que necesitas por encima de todo es una valoración adecuada. Pero lo que no falla nunca es una factura de reparación. Si tú presentas una factura de reparación de un vicio constructivo, eso está clarísimamente concretado. Ahora, cuidado con el concepto de la factura y lo que se pone ahí. A ver si ahí lo que se suele alegar es que es una mejora, que se ha hecho más de lo que es el vicio, etcétera. Yo sí admito el cambio del suplico de la demanda en la audiencia previa, cuando me llega a la audiencia previa y me dicen, mire, era tan urgente reparar que he tenido que hacerlo. Y aquí están las facturas. Yo lo admito porque creo que no causa ninguna indefensión. Y en todo caso sí admito prueba en relación con acreditar que se está pidiendo demasiado porque no se ajusta a los precios normales de mercado o porque son conceptos que no corresponden a los vicios. Pero yo personalmente lo admito. Lo esencial es que no haya indefensión. Eso es lo esencial. También súper importante, el actor tendrá que acreditar que los daños surgen durante el periodo de garantía, ¿vale? Para eso son esenciales las reclamaciones extrajudiciales y si es una comunidad de propietarios, ayuda mucho también lo que se pone en las actas de las comunidades de propietarios, en las actas de las reuniones, de las juntas de propietarios, ayuda mucho. Y al final, lo que se haya reparado, que no se pueda, que se reclame una indemnización, pero ya esté reparado, es válido, pero es de una cuestión de prueba. Si la parte demandada no puede hacer una pericial sobre ello,
pues en todo caso es una cuestión de prueba. Y ya lo último prometido es, creo que lo ha dicho don Antonio, a ver, es que es obvio. Un juez de construcción sabrá pues, lo que su experiencia particular puede haber tenido o los juicios que haya hecho. Igual, la verdad, que un abogado. Y, sinceramente, el informe pericial es importante, no, lo siguiente. O sea, es mejor un buen perito que un buen abogado. Es que es así. El abogado con que lo exponga bien, perfecto. Pero el perito no solo tiene que dictaminar bien, sino que tiene, como muy bien ha dicho don Antonio, sostenerlo bien en la sala. Y a veces es un poco injusto, porque el juez acaba dando la razón a un perito sobre otro por el mero hecho de que tiene más facilidad de palabra. Y eso no es justo. Yo lo que recomiendo es que si usted está seguro de que hay vicios, de que tiene las de ganar, pida la pericial judicial. Y bueno, luego ya confiar en que se hace correctamente y que obviamente va a ser determinante en la solución del pleito. Siento muchísimo la extensión y nuevamente muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Lo bueno que tiene la charla que nos ha dado Gonzalo es que nos hace ver la perspectiva, no de letrado, sino de la perspectiva judicial. Y para nosotros es muy enriquecedora. Gonzalo, de verdad que te lo digo y te lo agradezco muchísimo. Creo que te lo agradezco todo. Tenemos varias preguntas. Vamos a intentar contestar rápidamente, por favor. Comprendo que son preguntas que casi todas dan lugar a mucha extensión en la respuesta, pero para intentar comprenderlas todas, empezamos por nuestra querida compañera Ana, que nos pregunta que el Tribunal Supremo en sentencias abre el marco jurídico de la responsabilidad decenal, dando cabida a los vicios que afecten a un uso normal de la vivienda, vicios que imposibilitan que la vivienda o edificio pueda ser usado para el fin que fue creada. Por ejemplo, unas humedades u otro defecto que impida ese uso normal. ¿Podría entrar en el marco jurídico de la responsabilidad decenal? ¿Cuál es el criterio del magistrado ponente? Yo creo que va un poco en línea de lo que hemos dicho con respecto a la aplicación del 1591 versus la adaptación que hizo la LOE, ¿no, Gonzalo? Quizá, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, lo que yo entiendo es eso, que entraría lo que es esa jurisprudencia del Supremo referente al concepto de ruina. Y yo creo que en concreto las humedades siempre van a ser daños que están subsumidos en la LOE, siempre. ¿Por qué? Porque afectan a la habitabilidad clarísimamente. Y a ver, no es necesario que estén en una habitación. O sea, en principio todas las estancias de una casa son habitables, ¿no? Pues de eso se trata, que afecta a la habitabilidad. No quiere decir que haga inhabitable la casa, no se trata de eso. No tiene que ser inhabitable, es que es, como dice el Supremo, una violación del contrato. Es una violación del contrato. Y afecta a la habitabilidad porque afecta pues, solamente a lo a gusto que está uno en su casa y lo que espera al comprar una vivienda, ¿no? Obviamente. Entonces, rotundamente sí, esa cuestión yo entiendo que siempre va a quedar incluida dentro de estos vicios constructivos de la norma. Perfecto. Hay una pregunta que es casi una pregunta mucho más práctica, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser interesante conocer ese aspecto práctico, ¿no? ¿Quién prepara y firma el libro del edificio? No sé si quizás Ramón es la persona, ¿no? Que puedes darnos un poco una pincelada sobre eso rápidamente, ¿no? Entiendo que se prepara básicamente entre el promotor, el constructor y la dirección facultativa, pero es una obligación básicamente del promotor. El promotor tiene que entregarlo a los adquirentes, por tanto la obligación recae básicamente sobre el promotor, el cual puede y debe ayudarse de estos otros agentes porque también les corresponden sus obligaciones en este sentido, como he dicho anteriormente en la ponencia, de manera que obligación principal promotor y obligación, digamos, accesoria, pero complementaria de esta, tanto del constructor como de la dirección facultativa. Incluyendo dirección facultativa, los dos, director de obra y director de ejecución material de la obra. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, en el caso de, creo que también lo habéis mencionado, ¿no? En el caso de coincidencia entre el aparejador y el constructor y tal, pero bueno, por abundarnos en la pregunta de desarrollarla, en el caso de autopromoción contratada directamente con la constructora, ¿no? en la que todo en uno, dice la compañera Rocío Pérez, el arquitecto y el aparejador pueden negarse a entregar documentación bajo la premisa de no haber contratado directamente con el promotor, es decir, en definitiva contratas con la constructora, entiendo, pero es la constructora la que se encarga de todo. ¿Cómo veis eso? No, yo creo que
el que figura como autopromotor es realmente el promotor y por tanto tiene la facultad de exigirlo a la dirección facultativa. Yo creo que siempre da igual que sea el constructor que funcione como promotor o que sea un tercero, pero evidentemente la dirección facultativa está obligada a entregar toda la documentación que hemos mencionado anteriormente. La dirección superior, todo lo que se refiere a cimentación y estructura, y la dirección de ejecución, pues el resto. Eso está claro, tiene que entregarla a quien figure como tal, como autopromotor. Bueno, pues autopromotor es promotor también. Sí, yo quería añadir que yo creo que la compañera se refiere al hecho de que no se lo quiere entregar, de que por alguna razón personal o porque no ha cobrado o por cualquier circunstancia o porque sabe que lo van a demandar, no quiere colaborar. En este caso nos encontramos con unas diligencias preliminares donde el propietario autoconstructor le reclama a esos profesionales que dan fe de forma técnica de que todo se ha hecho correctamente, que está perfectamente legitimado para demandar previamente diligencias preliminares de exhibición de esos contratos y de esos proyectos y de esas circunstancias para conocer en qué afecta a su obra, ¿no? Y estaría además incurriendo en una posible responsabilidad. En la medida en que se puedan producir perjuicios, pues obviamente tendrá que responder por lo que signifique la demora en el cumplimiento de la obligación. Yo creo que se refería a la compañera al hecho de negarse físicamente, claro. O sea, que no te los doy porque no quiero. Lo que tú dices, medidas adecuadas y cautelares y rápidamente... Unas preliminares y, oiga, exhíbame usted esto. Claro, totalmente. Y estaría obligado a hacerlo y el juez lo obligaría porque es lógico, forma parte de un criterio preparativo de un litigio posterior, ¿no? Totalmente. Perfecto. Y hay tal cantidad de preguntas que tenemos que seleccionar algunas porque si no, no vamos a entrar en tiempo, ¿vale? Nos pregunta Enrique Balmaseda, en caso de acción de repetición del promotor, ¿no?, contra los otros agentes que se consideren responsables, ¿rigen frente a estos otros las mismas reglas internas de la solidaridad y responden ante el promotor por cuotas ex 1145.2 Código Civil? Es decir, no todos al 100%, sino de toda la indemnización indistintamente. Bueno, a mi juicio dependerá de si los vicios son identificables. Si no son identificables en cuanto a la responsabilidad, responden todos de la misma manera. Si hay posibilidad de identificarlo, sí que creo que se podría ir a cuotas. Bien, desde mi punto de vista, tendrá eficacia de cosas juzgadas, que para eso me habéis dejado una disposición adicional nada más. Tendrá eficacia de cosas juzgadas si ha sido llamado el litigio y no ha hablado. Solo en ese supuesto tendrá eficacia de cosas jugadas. En otro caso, la llamada de ese tercero a un litigio por repetición necesitará la exigencia de la determinación individualizada de la responsabilidad, porque no por el hecho de ser condenado al promotor, salvo que la sentencia sea muy clara, aun siendo muy clara, no puede ser cosa jugada si no ha hecho uso de la disposición adicional que me habéis dejado a mí. Bueno, primero un saludo a Enrique Balmaseda. y a ver, yo entiendo que Enrique se refiere, ¿verdad?, cuando se condena en sentencia a todos los agentes, ¿verdad?, y se les condena solidariamente a pagar, pongamos 1 millón de euros, ¿no? Y por lo tanto, el que tiene la sentencia a su favor se puede dirigir contra cualquiera de ellos para cobrar. Cobra, ¿verdad?, del promotor, eso lo que creo que le quiere decir en este caso, el 1 millón de euros. Y luego el promotor se dirige frente a los otros para reclamar su parte. Entiendo que es esto. La sentencia establece solidariamente que paguen todos, pero luego una vez que ha pagado todo por unos, si luego se puede dividir por cuotas son... No sé si va por ahí, que es una pena no tener la comunicación. Habrá que ver la pregunta otra vez, yo creo que no. Que iba en la acción de repetición, la pregunta, creo. Si quieres la vemos de nuevo. ¿La pregunta puedes subirla otra vez? Sí. A ver, Enrique, un poquito, baja un poquito más. Ahí está. En caso de acción de repetición. Por tanto, en caso de acción de repetición no hay cosa jugada, salvo que haya hecho uso de mi disposición adicional, que es la que habla de cosa jugada material. En este caso, el promotor era el único que obtuvo, que fue condenado, pagó, y luego se está repitiendo frente a los demás. Vale, pues lo había entendido yo mal. Perfecto. Ahí parece que está tratando, un poco.
parece dar la sensación de que está tratando un poco de cómo se reparte internamente la responsabilidad, ¿no? Más que, Sí. pero bueno. Claro, es que eso es lo que se ha planteado, es que eso no me gusta a mí nada hablar de esto sin tenerlo fresco, pero es verdad, hay jurisprudencia sobre este tema. Cuando paga uno y luego el reparto de la responsabilidad internamente, porque es verdad que es solidaria, pero como luego hay varios intervenientes y se da sobre todo cuando hay varios arquitectos, por ejemplo. Bueno, eso merece refrescarlo y verlo, porque está en la jurisprudencia, efectivamente. Hay una referencia clara a estas cosas, eso es verdad. Hay dos preguntas aquí que son interesantes. Una hace referencia respecto a la responsabilidad del project management, pero que sí tiene quizá relación con una pregunta que también se hace, que nos hacemos muchas veces, que es en un grupo de empresas en las que se desarrollan proyectos inmobiliarios ubicados en una determinada compañía, ¿no? Pero que están gestionados por la cabecera del grupo o por una empresa que se dedica a gestionar esos proyectos, si en qué medida podría entenderse que esa gestora de esos proyectos, aunque no sea la propietaria del terreno, porque sí, de acuerdo con lo que has dicho, Gonzalo, ¿no? De que el propio project management podría ser promotor, en este caso aún más, ¿no? O habría que acudir un poco a ver la realidad fáctica y las relaciones contractuales entre ellas. Bueno, yo lo que... La sentencia, es que la sentencia, pues sí, la he dicho antes, es que la sentencia es muy buena y es del Pleno, o sea, con lo cual el Tribunal Supremo ya lo... A ver. Por el que quiera apuntarla, es el 15 de octubre del 2020, es la número 529 del 20, recurso 4252 del 2017. El Tribunal Supremo declara que la empresa que interviene activa y decisoriamente en el proceso de edificación como project manager responde del incumplimiento de sus obligaciones respecto a la ejecución del edificio. Es decir, en la medida en que los defectos les son imputables, atendidas las funciones contractuales que tiene encomendadas de velar por la ejecución completa del proyecto. Para determinar el papel del project manager hay que estar al contrato de suscribir las funciones que se le asignaron en él. O sea, que lo que te dice el Supremo es que el project manager puede responder como un promotor, siempre y cuando haya asumido funciones del promotor. Al final Tenemos muchas sentencias llamadas por una vía muy parecida, que era la de las gestoras de las cooperativas. Es decir, este gestor que organizaba la construcción de la cooperativa y la gestora asumía la totalidad de la organización, la construcción y la totalidad de toda la responsabilidad. Esa gestora finalmente era condenada como agente principal de la construcción porque es la que asumía toda la responsabilidad. Se parece mucho al project manager, sin duda, ¿no? Antonio, en relación a la llamada, a la parte que a ti te ha tocado, hace mención aquí a una cláusula, la llamada ClaimMate, que suele invocar a SEMAS, la mutua aseguradora de los arquitectos por excelencia. Hemos identificado quiénes son los agentes de la edificación, pero hay un pseudoagente que está ahí siempre presente, que son las aseguradoras. No sé, tú querrías comentar algo, ¿no?, al respecto. Cualquier procedimiento, cuando hablamos de iniciar, nos dirigimos siempre a la aseguradora. Lo que el abogado está buscando es la aseguradora. Mejor dicho, lo que el abogado debe de buscar es la aseguradora, porque está buscando una solución real para su cliente y la solución real es cobrar. Todo lo demás es ficticio. Por tanto, la involucración en la sentencia de una aseguradora del Colegio de Arquitectos o del Colegio de Aparejadores es la vocación del abogado, porque todo lo demás es una preciosa sentencia para colgarla en el salón de su casa. No sirve para nada. Luego, la vocación del abogado es individualizar de forma perfecta quién es el responsable y hacer posible que ese responsable tenga un seguro, porque todo lo demás es inútil para el cliente, que es su vocación. En la práctica, bueno, esto sabéis, obviamente vosotros muchísimo más, ¿no? Pero una de las razones que hay tanto llamamiento de tercero es porque se conviene o pacta entre las aseguradoras, pues cada una asumir su parte. Y claro, favorece la resolución del litigio. Sin duda. Interesante. Otra pregunta, y ya casi vamos terminando, ya vamos prácticamente terminando. Ernesto Franco pregunta: entiendo que es difícil demostrar por parte de un agente de la construcción el momento en que surge un defecto de la construcción. En este sentido, ¿se puede entender en la práctica que el plazo de garantía de 1, 3, 10 años se amplía en 2 años por la prescripción de la acción para reclamar? No, realmente la pregunta
creo que está mezclando un poco las dos cosas quizá, no sé, como quizá Gonzalo a lo mejor tú puedes... Sí, son dos plazos. O sea, el primer plazo es el plazo dentro del cual deben surgir los daños para que podamos reclamar por ellos. Y una vez que surgen dentro de ese plazo, empieza el segundo plazo, que es de prescripción. O sea, por ejemplo, daño estructural. Para que podamos reclamar por un daño estructural, ese daño estructural tiene que manifestarse en el plazo de 10 años desde que recibimos la obra. Si se manifiesta a los 11, ya no podemos reclamar. Una vez que se manifiesta, tenemos 2 años para ejercitar acciones judiciales. Entonces, la cuestión es que, claro, eso es parte actora. Debes acreditar que el daño ha surgido dentro del plazo de garantía, porque si no, no tienes acción. No tienes derecho a reclamar conforme a la LOE, no tienes acción. Luego la prescripción, hombre, si es la demandada la que alega la prescripción, habrá que ver si se acredita o no. La prescripción solamente se estima de una forma muy restrictiva, pero si lo alega la parte demandada, la verdad es que le pasa la carga de la prueba al actor, las cosas como son. Y claro, y por eso ahí, pues decía yo que son muy importantes esas reclamaciones extrajudiciales, muy importantes. Una pregunta de un compañero, excelente compañero, José Luis García Rosell, se la hacemos al señor magistrado. ¿Cómo encaja en la LOE el promotor individual, en particular que encarga la construcción de su chalet? Bueno, encaja igual, perfectamente, no hay ninguna diferencia. Además... ¿Como consumidor o como promotor? No, es un promotor, es un promotor. A ver, consumidores, en principio el arquitecto y demás, aunque trabaje bajo una sociedad unipersonal, es un profesional, ahí no se le va a aplicar consumidores usuarios. O sea, lo que sí es cierto es que, pues, en principio tendrá un contrato con esta gente y podrá ejercitar la acción de responsabilidad contractual. Yo una vez tuve un caso curioso. Tú solo puedes ir a la LOE, puedes ir a la responsabilidad contractual si hay contrato de por medio. Yo tuve un caso de que había habido una subrogación en la figura del promotor, no del vendedor exactamente, sino del promotor. Muy normal, muy normal. Claro, una sociedad que contrató arquitecto y tal y cual, y luego se subrogó en su posición, no solo en los derechos, sino también en las obligaciones, una tercera persona. Entonces, al subrogarse ahí, se subrogó también en los contratos con el arquitecto, con la constructora, etc. Y pudo ejercitar la acción de responsabilidad contractual. La verdad es que lo que decíamos antes, los plazos de prescripción es lo que marcaban sobre todo diferencias, y eso, si alguna cláusula penal, alguna cosa, pero en principio, hombre, lo adecuado es ir a la LOE si se puede, salvo que en la responsabilidad contractual tengas algún beneficio claro que esté ahí o vayas a pedir eso, una indemnización de algún modo. Gonzalo, perdona, abundando con lo que estás diciendo, yo casi, si os parece, ya casi terminamos por el tiempo. En relación a lo que acabas de mencionar ahora, la combinación o la coordinación entre el régimen de responsabilidad de la LOE y el régimen de responsabilidad del Código Civil, ¿no? Es decir, cómo es una cuestión práctica que muchas veces la gente da por hecho de que esos plazos se han extinguido, cuando a lo mejor conforme al contrato todavía podrían estar en vigor, ¿no? No, es una opción. El que tenga las dos opciones puede elegir una u otra. La jurisprudencia dice que la responsabilidad contractual refuerza la de la LOE, lo ha llamado así, dice que la refuerza. Entonces, incluso son compatibles. Tú puedes ir frente al arquitecto por la LOE y frente a la promotora contractual, pues por poder, lo puede. Eso sí, me refiero a eso, que se pueden acumular, que los puedes ejercitar en la misma demanda. No hay ningún problema, lo ha dicho el Supremo. Y bueno, pues sí, se puede. Claro, la responsabilidad contractual cuando eran 15 años estaba clarísimo, ¿no? Era un beneficio muy importante. Ahora que se ha quedado en 5, pues lo que yo decía antes, es que ya la cosa no es tanta. Ya el beneficio anterior se ha reducido mucho. Pero te puede interesar, ¿no? En el caso de los de 3 años, ¿no? Podría interesar, ¿no? Claro, sí, exacto. Han pasado 3 años, pero... A veces damos por extinguida la responsabilidad conforme a la LOE, pero sin embargo, conforme al contrato, todavía estaría... Eso es. Interesante. Bueno, pues... Da tú por terminada la charla, si te parece. Si os parece, damos por finalizada. Hemos cumplido escrupulosamente con la petición colegial de las 2 horas, son las 6:30. Agradecer a los ponentes
Gonzalo, Ramón y Antonio, su presteza y su total disponibilidad para nosotros. Igualmente a Miguel, que ha sido el moderador, y a Laila, que nos ha archivado todas las preguntas que ha hecho. Os emplazo para, si tenéis fuerzas, porque esta semana hay todos los días formación de distintas secciones. Si tenéis fuerza y ganas, como nuestra vocación nos exige seguir aprendiendo, el lunes que viene hablaremos de la declaración responsable, de los supuestos de aplicación, procedimiento y consecuencias de su incumplimiento, a cargo de Ana María López Márquez y María Auxiliadora Calleja Cabrerizo. Seguro que será también una charla muy interesante y nuestra sección os emplaza para ese día. Así que muchas gracias a todos, gracias por haberos inscrito y por haber asistido, y hasta la semana que viene.